Vamos a comenzar orando, entrando a esta segunda sección, y aquí vamos a entrar a hablar un poco más abierto. Estamos entrando a la parte de estudio de este tema del bautismo. La primera pregunta que vamos a hacer es ¿por qué debería ser bautizado? Pero vamos a empezar orando y pedir al Señor que nos dé entendimiento en el resto de este estudio, que va a ser ahora más ligero, más fácil de atravesar, y que nos abra el entendimiento. Yo creo que una de las cosas tan importantes, si tú ahora, habiendo oído lo primero y entiendes que tú tienes interés en ser bautizado porque has tomado fe en Jesucristo, eres un creyente, entonces queremos entender lo que es el bautismo, pero también no solamente si has creído, pero si no has creído, si todavía estás en una postura, estás tratando de aprender y entender y conocer a Cristo, que tú entiendas también lo que el bautismo significa para ti, si estás en esa postura. Espero que todos han venido a fe, pero si no has venido a fe, esto también va a ser de beneficio para ti. Vamos a orar juntos. Padre, ayúdanos también en este tiempo de oír no solamente información y recibir, Señor, datos, pero que podamos, Señor, ver que estamos hablando de una gran, increíble y preciosa verdad. Es una ordenanza que tú estableciste para aquellos que creen en ti. Y queremos entenderlo, queremos tomar pasos en esto fiel. Si hemos determinado, Señor, ir en este camino, queremos andar, Señor, de una forma que te agrada a ti. Ayúdanos en estas preguntas que vamos a estar contestando a entender bien lo que significa, lo que no significa, para entrar a las aguas de una manera que te agrada a ti. Instrúyenos, enséñanos y bendícenos a través de este momento juntos. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bueno, en su librito que tienen, les pido que tornen ahora, este es el librito, tornen a la página 7 de su estudio. Y en la página 7 tenemos la primera de las grandes preguntas acerca del bautismo. ¿Por qué debería ser yo bautizado? Podemos decir, ¿por qué yo? ¿Por qué yo debo ser bautizado? Hechos 2:3 nos da, por decir, una clara respuesta a eso. Dice, pero le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno. ¿Y qué dice? En el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué deben bautizarse? Dice aquí. Para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Quiero aclarar algo. El bautismo no te perdona. Cuando hablamos del bautismo, y estamos comenzando a hablar de ello ahora en esta última sección, estaremos en toda esta sesión el resto de la tarde. Cuando hablamos del bautismo en agua, estamos hablando de algo que significa claramente algo que Dios quiere que nosotros entendamos en una plenitud. Es una ordenanza. Él quiere que entendamos lo que es bautismo, porque es un símbolo de algo que ya ha ocurrido. Algo ocurrió en el corazón del creyente que creyó. Y lo que ocurrió en el corazón del creyente que creyó es que ese creyente que creyó ha recibido vida. Ha creído porque ha entendido que Cristo murió por él, por ella. Y al entenderlo, ha entendido que sí, es una vida que merecía condena de Dios, pero ha recibido la gracia de Dios por fe. Perdón de pecados es parte de esa gracia, ¿no? Que ya no nos paga a nosotros por nuestros pecados. Y el bautismo en agua representa eso. Y de eso hablaremos de aquí en adelante. Así que, ¿por qué debería ser yo bautizado? Why should I be baptized? Bueno, aquí hay algunos no y algunos sí. Algunos no. Uno, no estoy siendo bautizado para complacer a mis amigos. Hay personas que lo hacen así. Mamá y papá dijo, mira, ¿por qué tú no haces esto o aquello? No, el pastor habló del bautismo en la iglesia. Fue una buena idea bautizarte. No te bautices por esa razón. Está bueno que tus padres o tus familiares o tus amigos digan, esto es bueno para ti. O una vida que está ayudándote en tu fe, que te está discipulando. Tú debes considerar esto, debes tomar este paso. Pero no porque el pastor lo dice, o mi mamá o mi papá lo dicen.
No estoy siendo bautizado para complacer a mis amigos, mi padre o mi pastor. No se trata de buscar la aprobación de los hombres, ese es el punto. No lo hago para que otros digan, ah, mira, qué buena gente, mira qué buen creyente. No seas engañado por esto, porque muchos lo hacen así algunas veces, ¿no? Por impulsión de otros, porque quieren que otros piensen de ellos bien. Porque mi iglesia cree en eso, no se hace tampoco. La iglesia, nosotros como iglesia enseñamos que debemos ser bautizados, ¿no? Creer y ser bautizados. Eso es una ordenanza de Jesucristo. Esta palabra ordenanza la vamos a enfatizar más adelante en el estudio, pero por ahora entienda que ordenanza es una orden de Dios. No es una opción, es una orden. Él demanda que nosotros hagamos esto. Pero no lo voy a hacer simplemente porque la iglesia enseña que Dios enseña que es una demanda, y voy a hacerlo porque Dios enseña que es una orden. Porque si lo hago así, eso se convierte en legalismo para mí. Yo estoy tratando ahora de cumplir las ordenanzas, las leyes de Dios para autojustificarme, lo primero que le expliqué en el estudio. Y eso se convierte en una falsa acción, ¿no? De entrar a las aguas, de ser bautizado para ser aprobado por los hombres, para que otros vienen bien de nosotros, o algunas veces podemos decir por temor de los hombres, porque no quiero que otros piensen mal de mí. Yo estoy en la iglesia, yo voy a la iglesia, no quiero que piensen que yo estoy opuesto a tal cosa como bautismo, sea por cualquier razón. Así que no estoy siendo bautizado por complacer a otros, no porque es lo que enseña la iglesia donde yo voy, y no por cumplir con alguna tradición, en lo tercero. Porque eso sí es algo que se puede atravesar en más forma religiosa. Yo lo he visto. Si tú vienes de un trasfondo católico, tú sabes que es un acto muy religioso, que comienza con un niño, un bebé llevado delante del sacerdote y un proceso muy intencional, religioso, para traer ciertos parámetros de religión sobre esa vida. Y como la implementa la Iglesia Católica, que es una forma injusta, voy a ser bien claro, pero como lo implementa la Iglesia Católica, es que toman al bebé y le ponen la agüita aquí en la frente, y entonces ese bebé ahora supuestamente ha sido lavado por Dios, justificado por Dios, libre de todo su pecado. Mire el problema de esto. El momento que hacen eso, entonces cualquier pecado que comete ese bebé, ahora ese bebé empieza a crecer, tiene que ahora venir y confesar esto al sacerdote, y entonces pagar algún precio por ese pecado que cometió. Porque fue limpiado, fue lavado. Y ahora de ese momento todo lo pecado que ocurre tiene que ser pagado por él mismo. Eso no es buenas nuevas, eso es terribles nuevas, ¿no? Eso es una idea de que el bautismo te salva. El bautismo no te salva. No lo hacemos porque otros quieren que lo hagamos, no lo hacemos por prácticas religiosas. Y no lo hacemos para cumplir con otros. ¿Qué piensan de esa realidad? ¿Qué piensan, Wendy? ¿Tiene sentido? ¿Cuál de ustedes viene de una práctica trasfondo católico? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, sí. La hermana está explicando que ella vino de ese trasfondo y estoy repitiéndolo. Y ella tenía esa conciencia de que ella ya había sido bautizada en la iglesia católica, entonces no se iba a bautizar por la iglesia evangélica, porque eso es lo que le habían inculcado y enseñado. Hasta que empezó a entender la realidad, como estamos enseñando aquí en esta mañana, que el bautismo es para aquellos que creen, no para los incrédulos, que tienen conocimiento, ¿sí? Y que saben que esto es algo que Dios ordena. No, el bebé no estaba ni obedeciendo ni haciendo nada que podía hacer, ni era por su propia voluntad. Es más, nosotros como iglesia, y tenemos algunos jóvenes con nosotros en esta mañana, nosotros les recomendamos a los padres que están presentes, y lo que queremos con los jóvenes es que ellos entiendan estas cosas
y que con la ayuda de sus padres los ayuden para estar seguros que ellos están listos, ¿no? En el sentido que ellos también están entendiendo el proceso. Uno puede tener fe en Cristo y puede ser bautizado. No hay nada que evita que tú no seas bautizado, y eso lo explicaremos. Pero es importante saber que es una obediencia no a papá, ni mamá, ni a la iglesia, ni para cumplir alguna tradición, que es simplemente y únicamente una obediencia a Cristo. Así que no estoy siendo bautizado por esas razones. La pregunta es, ¿por qué debería ser bautizado? Ahora, ¿por qué sí me estoy bautizando? La segunda parte, B. Sí, pregunta. Sí. Buena pregunta. La pregunta es, con respecto al texto que estamos mirando, muy importante. Ujú. Sí. Así que el texto, lo voy a repetir, el texto nos enseña que seréis bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y la pregunta es si eso indica que cuando somos bautizados es cuando recibimos el Espíritu Santo de Dios. La respuesta a eso es no. La explicación de eso es que nosotros al creer recibimos el Espíritu de Dios. Pero cuando somos bautizados, que es el primer paso de obediencia clara de un creyente, Dios promete que Él también nos va a inundar de dones. ¿Cómo tú vas a servir, a honrar a Dios, seguir las pisadas de Dios, ser fiel a Dios, si Dios no te dota también? Y parte de lo que Él nos da, cuando somos creyentes, somos dotados también. Pero parte del bautismo que Dios promete, que Él quiere que nosotros seamos capacitados para todo lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Así que don implica un gift, regalos de Dios. Si se acuerdan cuando Jesús fue bautizado, y eso lo vamos a hablar ahora, cuando Jesús fue bautizado, ¿qué fue un don, podemos decir, que recibió de arriba, de Padre? Que Dios dijo, he aquí mi Hijo amado en cual tengo toda complacencia. Es que Dios dijo claramente, y todos los que estaban ahí oyeron la voz de Dios diciendo, este es mi Hijo amado. Él recibió, vamos a decir, aprobación de Dios, ¿no? Él, para otros, porque Jesús no lo necesitaba, Él sabía que era Hijo de Dios. Él no fue bautizado como tú y yo seremos bautizados, ¿no? Porque Él no tiene que arrepentirse de ningún pecado, ¿no? Él no necesita a través del bautismo hacer algo para sí. Él lo hace, como dice, y veremos que Él lo hace para cumplir toda justicia. Él lo hace para que nosotros podamos entender que Él estaba cumpliendo todo lo que Dios quería. Él lo hizo perfectamente, ¿no? Así que el Espíritu Santo recibe en el momento que somos salvos por gracia. La palabra enseña que el momento, Jesús lo dijo en Juan 3, les digo de comemos, lo hablé en la primera sesión, que en el momento que creemos, que nacemos de nuevo, tenemos entrada al reino de Dios. Dice Jesús, es necesario que el hombre que nazca de nuevo, porque no es posible, el que no nace de nuevo no puede ni aún ver el reino de Dios. Es cuando Dios abre tus ojos. El reino de Dios es un reino espiritual. El nacer de nuevo es nacemos de espíritu. Nacer de espíritu es que Dios ahora ha revivado nuestro espíritu y el Espíritu Dios viene a vivir con nosotros, a tener comunión con nosotros, a guiarnos. Jesús dijo eso también en sus enseñanzas. Yo tengo que ir al Padre, porque si no voy al Padre, entonces no puedo enviarles el Espíritu Santo, el cual estará con vosotros y nos guiará a toda justicia. Así que el creyente, al depositar su fe en Jesucristo, en ese momento, que ocurre en el corazón, que ocurre en oculto, que nadie lo ve, el Espíritu Dios viene a habitar en nosotros. Interesantemente, respondiendo a tu pregunta también,
¿Dónde está el Espíritu de Dios antes que venimos a fe en Cristo? Está fuera de nosotros. El Espíritu Dios puede traer convicción a nuestras vidas a través de este mensaje que expliqué y prediqué esta mañana. Él puede enseñarnos las verdades, pero lo que está pasando es que el Espíritu está aplicando, diciendo, oye, entiende, capta. Porque está Dios mostrando su gracia, misericordia para con nosotros. Pero no es hasta que aceptamos y recibimos eso y nuestros ojos son abiertos que el Espíritu Santo viene entonces a habitar en nosotros, ¿no? Jesús explicó eso bien y eso creo que responde a tu pregunta a cierto nivel. ¿Está bien? Así que eso es parte de la explicación de que recibiréis el don del Espíritu Santo. Quiero leer Mateo 3. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, Juan 3, 13 al 17, para ser bautizado por él. Juan va a bautizar. Juan el Bautista va a bautizar a Jesús. Versículo 14. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús después fue bautizado, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos se fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendió como paloma y venía sobre él. Aquí está lo que tú te estaba explicando. Hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús es muy diferente a nosotros, en el sentido que Él no necesitaba personalmente ser bautizado. El bautismo es un bautismo para arrepentimiento y fe. No evidencia que uno ha creído. Jesús ya creía. Jesús no estaba creyendo o había creído en algún momento después de nacer. Jesús ya nació hijo de Dios, ¿no es cierto? El Hijo de Dios. Él no nació creencia de Dios como todos nosotros. Nosotros fuimos creados por Dios. Nacimos de papá y mamá. Tenemos los genes de papá y mamá. Jesús tenía el gene de su Padre, el Dios celestial. Él es Dios, ¿no? Él es el Hijo de Dios, uno con Dios. Él nació puro, santo, sin manchas. Nació de una virgen. No nació de hombre, sino vino por el vientre de una doncella que no había conocido a hombre. Y nació en este mundo limpio y sin pecado y santo, para cumplir toda justicia. Aquí está cumpliendo toda justicia. Este es el punto de partida del ministerio terrenal de Jesucristo. Tiene ahora 30 años, ha vivido hasta 30 años. Las leyes y las ordenanzas de Israel demandaban que un hombre que iba a servir a Dios en el Sanhedrín, que era uno de los lugares más altos de servidumbre de un sacerdote, en el Sanhedrín, servir para Dios, tenía que al menos tener esa edad, ser un hombre. Y él llega hasta esa edad y entonces entra en su ministerio terrenal. Su ministerio terrenal va a ser 3 años. Su ministerio terrenal va a comenzar con él predicando el evangelio, llamando vidas de arrepentimiento, escogiendo sus discípulos, discipulando a sus discípulos, enviando a sus discípulos fuera, haciendo milagros y prodigios, evidenciando que él es el Hijo de Dios, siendo llevado a muerte de la cruz, siendo sepultado, resucitado al tercer día, tomando otros 40 días con sus discípulos, evidenciando que él ha resucitado de entre los muertos y siendo entonces ascendido a lo alto. Esa es la vida de Cristo, esos 3 años próximos. Pero comienza aquí, con su bautismo en agua, su ministerio público. Tu vida como creyente comienza en una forma más válida y auténtica y aprobada por Dios en bautismo. ¿Está bien explicado eso? Que tú puedes haber querido por muchos años, o por varios días, o por todo, no por toda una vida, porque es imposible. Tú tienes que llegar a un momento, una partida de fe en Cristo. Eso se llama nuevo nacimiento. Pero desde el momento que tú has creído y tú no te has bautizado, es muy probable que tu vida como creyente, ya siendo creyente, ha sido menos de lo que Dios quiere que sea. Por una razón muy simple. No has obedecido a Dios en algo principal, una ordenanza que Él pide a los que son suyos. Así que, ¿por qué debo ser bautizado? ¿Por qué debería ser yo bautizado? Porque Jesús fue bautizado como ejemplo para mí. Y eso me permite a mí identificarme con Cristo. Me identifico con Él. ¿No?
Y segundo, Jesús dejó este ejemplo que debía seguir sus pisadas. Primera de Pedro 2:1, lo tienen ahí en su papel, página 7, en la parte de abajo. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Así que todos los actos de Cristo, las pisadas de Cristo, fue para dejarnos ejemplo. Cristo mismo dijo, no os maravilláis por estos milagros y obras que ustedes ven, los que me son seguidores míos harán aún cosas mayores que estas. Y la verdad es que Él nos ha entregado a nosotros, que somos creyentes, el privilegio de andar en sus pisadas, de seguirle a Él. Pero la primera y más primordial e importante pisada es esta obediencia. Entrar en las aguas, ser bautizados, identificarnos con Cristo. Él lo hizo y nos llama a nosotros también a seguir sus pisadas. Lo hizo para ejemplar esto para nosotros. Cristo nos dejó esto no solamente como un ejemplo, lo hizo Él mismo para cumplir justicia. ¿Se acuerda? Juan le llegó y dijo, pero el que debe ser bautizado soy yo y tú debes bautizarme a mí. Y Jesús dice, no, deja que esto sea para que se cumpla toda justicia. Jesús vino no solamente para morir, quiero entender, Él vino para vivir la vida que tú y yo no podíamos vivir. Él hizo todo perfectamente. La razón que nosotros recibimos aprobación de Dios no es porque nosotros vivimos bien, sino porque Jesucristo vivió la vida perfecta para nosotros. Así que en el bautismo no solamente nos estamos identificando con Jesucristo, que nosotros merecemos arrepentimiento, que nosotros hemos pecado, y Él se identifica con nosotros en entrar a las aguas como testimonio que Él paga por esos pecados, y que nosotros somos recipientes de ese privilegio. Pero también cuando sale de las aguas, está recibiendo ha obedecido a Dios, y nosotros al salir de las aguas, estamos entrando, como pudiéramos decir, en novedad de vida, una vida que ahora está en pasos de obediencia a Dios. True obedience begins with baptism. Verdadera obediencia comienza con bautismo. Lo leí esta mañana y lo tengo todavía abierto aquí en Mateo. Por tanto, y por todo el mundo a ser discípulos de todas las naciones. ¿Cómo se hace discípulos? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Así que la verdad ha determinado que la obediencia inicial y primordial sea bautismo en las aguas. ¿Está claro eso? Así que ¿por qué soy bautizado? Porque Jesús lo ejempló, porque debemos seguir sus pisadas y porque es una ordenanza. Esta es la palabra que quería usar con ustedes. Es una ordenanza, la acabo de leer en Mateo. ¿Qué es una ordenanza? ¿Qué es una ordenanza? Una orden. ¿Qué implica una ordenanza si no lo hacemos? Así que cuando tú entiendes que debes ser bautizado y por alguna razón decides no bautizarte, en algún sentido tú estás en desobediencia. Porque tú sabes lo que debes hacer y no lo estás haciendo. La palabra dice en Romanos que al que sabe que hacer lo bueno y no lo hace, para él es pecado personal. Si tú sabes que Dios quiere que tú lo hagas y tú por alguna razón no lo has hecho, entiende que, no estoy diciendo que tú estás andando en desobediencia, quizás no lo has entendido hasta hoy, pero que tú entiendas que al momento que tú entiendes que es una ordenanza, que Dios ordena esto, que tú debes obedecer a Dios. Es una ordenanza. ¿Cuáles son las únicas dos ordenanzas cristianas? ¿Cuál es la otra ordenanza cristiana? ¿Cómo es? Tomar la Santa Cena. La Santa Cena es una y el bautismo en agua es la otra. Una se hace una vez solamente, bautismo en agua. La otra se hace cada vez que la iglesia juntos ordenan hacer esto juntos. Cada vez que haces esto en memoria de mí, ¿no? Recuerdas mi muerte y mi regreso. Así que el tomar la Santa Cena, una práctica también evangélica, es otra ordenanza. Dos cosas que Jesucristo ha ordenado que hagamos como creyentes. Identificarnos con Él en el bautismo de agua y también identificarnos con Él en tomar del pan y del vino, ¿no? Hasta que Él venga. Son dos ordenanzas, las únicas dos ordenanzas establecidas para el creyente. Cuando obedecemos en esas dos, estamos siendo bendecidos por Dios. Amén.
Todas las otras cosas, Dios no está demandando que nosotros hagamos muchas cosas para Él. Él solamente quiere que seamos obedientes a lo que Él nos llama a hacer. Así que es una ordenanza clara. Podríamos explicar mucho más de esas cosas. Esa es la primera pregunta simple. ¿Por qué debería ser bautizado? ¿Alguna otra inquietud acerca de este asunto? ¿Por qué debería ser bautizado? Why? Why should I be baptized? No porque otros demandan, no porque mis padres lo desean. Y quiero decir, ni aun porque yo lo desee, aunque eso es bueno que tú lo desees. Que tú deseas hacer algo bueno, está bueno. Pero si lo estás haciendo para sentirte bien de ti, no está correcto todavía. Lo debes hacer, pero estoy tratando de ordenar tu mente y tu corazón para hacerlo de una forma legítima, que agrada a Dios. ¿Me entiendes? La única razón es para identificarnos con Cristo, para seguir sus pisadas, para obedecer esa ordenanza, que lo cual es cumplir con la justicia. Dios ha dicho que hagas esto, yo lo voy a hacer. Eso es lo que Dios ha ordenado para que se cumpla toda justicia. El que lo cumplió por mí es Jesús. Él sí fue a las aguas, puro y santo. Yo no. Por eso Él ha permitido que yo pueda ver el ejemplo en Él, que se identificó conmigo. ¿Bien? Bueno, vamos a ir a la segunda pregunta entonces. ¿Cuándo debe ser bautizado? Estamos ahora en la página 9. ¿Cuándo debo ser bautizado? A ver si alguien me puede leer que no debería ser bautizado 1, 2, 3 y 4. Bien alto, si pueden leerlo. ¿Quién puede? ¿Cuándo debo ser bautizado? ¿Quién lo va a leer? Bueno, la pregunta es ¿cuándo debo ser bautizado? Y comenzamos contestando cuándo no debo ser bautizado. Así que el número A, ¿puede leerlo bien alto, hermana? Uh-huh. Hay 4 razones para no ser bautizado. Se las explico. Si tú no has recibido a Jesucristo como tu único Salvador, tú no debes ser bautizado. Ese es el paso previo y primordial para el bautismo. El bautismo es solamente un paso de obediencia para creyentes. La iglesia evangélica enseña de bautismo de creyentes, no bautismo para creer, sino bautismo de aquellos que ya creen. Bautismo de creyentes. Believers baptism. Para aquellos que creen. Así que antes de haber aceptado a Jesucristo como tu Salvador, no debes bautizarte, porque estás haciendo algo en la orden opuesta. Debes creer y entonces ser bautizado. Todos los ejemplos de las Escrituras, no tenemos tiempo para verlo en esta mañana, son así. Primero creer, después ser bautizado. Tampoco cuando entiendes mejor, la segunda razón para no ser bautizado. Nunca vamos a entender esto suficiente. Nunca podemos, bueno, algún día lo voy a entender y entonces lo voy a hacer. Tú nunca lo vas a entender suficientemente bien. Las verdades de Dios son tan inmensas y profundas y anchas que siempre estamos aprendiendo y entendiendo más de la hermosura y la gloriosa obra que Dios ha hecho por nosotros y las ordenanzas también. Cada vez que venimos al pan y al vino aprendemos y entendemos más y somos más conscientes de lo que Él ha hecho por nosotros. Y también el bautismo es algo que aprenderemos y entenderemos más y más a través de nuestro caminar y andar con Cristo. Pero ya estemos mirando atrás a lo que Dios hizo en llevarnos a las aguas del bautismo y ampliar esa idea de lo que Dios hizo. Así que no simplemente puedo decir yo no debía ser bautizado porque no entiendo suficiente. Cuando lo entiendo mejor. Tiene que tener un entendimiento básico, el cual estamos explicando esta mañana. Pero no piense que vas a tener un entendimiento exhaustivo. Porque, otra vez, es mucho más grande de lo que tú piensas aún hoy. Yo todavía estoy aprendiendo de la hermosura y profundidad de lo que es el bautismo. Por supuesto, la palabra habla de mucho más que solamente bautismo en agua. Habla de bautismo en espíritu, habla de bautismo por fuego también, bautismo por espíritu. Otras cosas que todavía estamos explicando en esta mañana, pero que esta idea de bautismo es mucho más profundo de lo que has oído
o entendido, o entenderás aún en esta mañana. No debería ser bautizado cuando siento, enfatizado, que estoy listo. When I feel that I'm ready. Si tú estás esperando en tus sentimientos para dirigirte, tú no estás obedeciendo. Tú estás siguiendo algo que mañana quizás no te sientas igual. Los sentimientos no pueden dirigir tu obediencia. Si yo obedezco a mis padres porque cuando lo siento, ¿eso se llama obediencia? No. Eso se llama soberbia. Yo hago cuando yo quiero. Y cuando no quiero, no hago. Eso no es obediencia. Obediencia no es cuando yo lo siento. Así que si lo estoy haciendo porque siento, ¿cuándo debo hacerlo? Bueno, ahora lo siento. No, eso no es válido. Otra vez, estoy tratando de corregir nuestros pensamientos acerca del bautismo. Y último, cuando soy un mejor cristiano. Bueno, si estás esperando a ser un mejor cristiano, tú nunca te vas a bautizar. Porque nunca vas a llegar a donde tienes que llegar. Siempre vas a estar menos de lo que debe ser. Cuando soy un mejor cristiano, bueno, cuando sea mejor cristiano vas a ver que es mucho menos de lo que debe ser todavía. Como dice la Escritura, nada sabemos todavía. El que dice que conoce algo todavía no lo conoce como debe conocerlo. Dice la Escritura. Así que si yo conozco acerca del bautismo, digo, ya yo conozco todo eso, estoy errado, porque todavía no lo conozco como debo conocerlo. La palabra de Dios es eterna. Cielos y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Nosotros estaremos en los cielos de los cielos y lo que Dios ha dicho todavía será válido. Todavía tendrá amplitud y amplificación y todavía tendrá influencia y propósito y sentido para nosotros en la eternidad. Lo que Dios ha dicho no termina aquí. Es para siempre. Todo esto pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Es eterna. Es porque Dios lo ha dicho y Dios no miente. Y su palabra es perpetua. Así que, y nunca entenderemos todo lo que Dios ha dicho a su plenitud. Siempre estaremos aprendiendo de Dios. Él es infinito, yo soy finito. Yo tengo un poquitico de gordura, sí, pero soy finito. Es que digo, mi tiempo es limitado. Yo solamente experimento la eternidad porque Dios me ha dado acceso a la eternidad, pero yo no existí siempre. Dios siempre ha existido. Yo experimento que Dios me ha dado a mí acceso a vida eterna, pero yo tuve un comienzo. Él no tuvo comienzo. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él siempre ha existido. Él estaba antes de todas las cosas y estará después de todas las cosas. Es lo que significa alfa y omega. Así que Él es perpetuo, Él es infinito. Y lo que Él ha dicho tiene infinita implicación y verdad. Y aprenderemos. Nunca vamos a ser suficiente crecido como cristianos para decir, ahora estoy crecido suficiente. No. Una persona que cree en ese mismo instante puede ser bautizado. Si le explican, entiende, puede entrar a las aguas. Tenemos ejemplos de eso en las Escrituras. Así que, debería ser bautizado. Ya hablamos de lo que no, hablamos de lo que sí. ¿Alguna pregunta acerca de lo que no? No. Okay. Ahora hablando de lo que sí. Debería ser bautizado cuando me he arrepentido de mi pecado y recibí a Jesús como mi Salvador. Es que aquí hay una clara declaración de cuándo debo. Hablando del tiempo, ¿cuándo debo? Cuando me arrepiento de mi pecado y recibo a Jesucristo como mi Salvador. Este es el primer paso antes de que el bautismo de agua pueda ser una experiencia significativa. Es un testimonio de que Cristo me ha cambiado de por vida. Así que el bautismo está evidenciado que ya yo soy creyente y que ya eso no cambia. Tú sabes que la Biblia enseña que la salvación no se pierde. ¿Tú entiendes esa verdad? Porque hay muchas personas que todavía no han entendido, no captan esa realidad. Creen que uno puede ser salvo y después perder su salvación. Y quizás después otra vez creer otra vez y entrar otra vez en salvación y perderla otra vez por alguna razón y entrar otra vez y estar perpetuamente entrando y saliendo. Esto no tiene ningún sentido bíblicamente. La Biblia enseña que la salvación es una vez y para siempre. ¿Y por qué? Porque el que salva no eres tú ni yo, es Dios. Y lo que Dios hace, lo hace en una forma completa. Dios no pagó por tus pecados para que tú después seas culpable de tus pecados nuevamente. Él pagó por esos pecados y su sangre es suficiente para pagar por todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Él pagó por todos tus pecados. Y si Él pagó, entonces tú tienes vida eterna. Fuera
lo que dicen en inglés, an oxymoron, algo que no tiene sentido, Juan 3:16, si pensamos que creemos en Él, no, para que no se pierda, sino tenga vida eterna, recibimos que se remueve la condena, la muerte, ser perdición, y recibimos vida eterna en creer en Él. Y entonces si determino no creer en Él, entonces estoy ahora condenado y no tengo la vida eterna. Para entonces después creer y recibirlo otra vez. No tiene sentido. Porque la palabra enseña que Él pagó una vez y para siempre para aquellos que creen en Él. Yo no puedo invalidar lo que Él ha hecho. Lo único que puedo hacer es creer en Él. Ahora, que yo puedo pecar, bastante, ¿no? Hay un grupo de creyentes que se llaman Free Grace. Es muy interesante. No sé si debo explicarlo ahora, pero lo voy a hacer. Pero Free Grace, que ellos creen que esta idea de cuando uno es salvo, uno no puede perder su salvación, es a tal nivel que tú puedes vivir cualquier forma que tú quieres después que tú crees, en cualquier desorden que tú quieres, hacer cualquier maldad que tú quieres, porque tú no puedes perder tu salvación. Creen así, a ese nivel. Ahora, yo casi estoy de acuerdo con ellos, pero no estoy de acuerdo. Pero casi me convence por una razón. Yo ciertamente no puedo perder mi salvación. Yo ciertamente puedo pecar mucho y todavía no perder mi salvación. Pero la distinción que yo hago es que si yo deliberadamente estoy pecando y andando en desgracia contra Dios y deshonrando a Dios y blasfemando contra Dios, eso evidencia mucho más que yo nunca he creído. Porque vivir así, habiendo creído, no tiene ninguna lógica o sentido, ¿no? Aún el hijo pródigo regresó a su padre. Aún el hijo pródigo se arrepintió. Él estaba en la casa de su padre, se apartó de su casa de su padre, pero regresó a la casa de su padre, ¿no? Pero si uno vive así deliberadamente en contra de Dios, diciendo, bueno, pero yo un día levanté mi mano y recibí a Cristo, eso no tiene ninguna lógica o sentido bíblico. El sentido bíblico enseña que cuando has creído, entonces tu deseo es agradar a Dios, amar a Dios y seguir a Dios y obedecer a Dios y ser prudente y ser fiel a Dios y obedecer a Dios y servir a Dios. Eso es lo que está en el corazón de un hijo de Dios. Y sí, desobedecemos, sí fracasamos. Quizás puede alguna etapa en nuestra vida donde estamos en plena desobediencia contra Dios porque hay rebelión en nuestro corazón, como el hijo pródigo. Pero si somos de Él, el momento llegará donde reconocemos, Señor, estoy en desobediencia, y regresamos. Así que cuando hablamos de este sentido de ser bautizado, es porque estamos identificándonos con esta realidad que Él nos ha rescatado del mundo. Y este es el punto de partida. Nuestra vida ha cambiado para siempre. Es el punto que estoy haciendo. Ya no podemos ser igual. Cuando tú sales de las aguas, ya tú no puedes ser igual, ¿no? Porque tú ahora públicamente estás identificado. El momento en que tú creíste, ya tú no podías ser igual. Pero ahora tú estás bendiciendo al mundo y ahora el mundo sabe. Porque tú puedes ser un cristiano oculto, eso ocurre. Que son creyentes pero no quieren que nadie sabe. Y solamente con algunos le dicen, bueno, sí, yo voy a la iglesia, yo creo en esto. Pero cuando están en un ambiente pésimo, donde las personas están en oposición al cristianismo o hay algún precio para pagar para identificarse con Cristo, no son ocultos, no quieren decir nada. Pero cuando tú tomas el paso público de bautismo, tú estás diciendo, no, mi fe no solamente está aquí, mi fe es real. Al mundo público testifico que yo soy un hijo de Dios, ¿no? Y eso va a traer consecuencias. El mundo está en oposición a las cosas de Dios. Así que no podemos simplemente hablar de esto y hacerlo como una práctica religiosa. Cuando me he arrepentido de mi pecado y recibido a Cristo como mi Salvador, Mateo 3, y salía... Mateo 3, versículo 5. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver que muchos de los fariseos y los saduceos, estas vidas religiosas, venían a ser bautizados, esto lo vio Juan el Bautista, venían los religiosos al Jordán a ser bautizados, fariseos y saduceos, les decía, generación de víboras. Eso es un insulto. Generation of vipers. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les dijo que hicieran esto para huir o apartarse de destrucción?
Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no pensáis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Explicando esta idea. Vienen a Juan el Bautista los líderes religiosos para ser bautizados por Juan el Bautista. Los líderes religiosos estaban contra estas cosas, pero ahora aparentemente algunos vienen para obedecer la ordenanza de ser bautizados, bautismo de arrepentimiento. Y Juan les dice, ustedes religiosos, ¿quién les enseñó a ustedes a hacer estas cosas? Es más, si están intencionados a hacer estas cosas, manifiesten primero estos, o manifiesten estas frutos dignos de arrepentimiento, que sus vidas han cambiado. Porque ellos querían seguir obedeciendo las leyes de Moisés, implementando la ley de Moisés y demandando que todos cumplan la ley de Moisés, lo cual es un evangelio de obras. Y Juan está demandando arrepentimiento. Eso es pecado. Pecado no es solamente hacer cosas malas. Pecado es también hacer aquello que Dios quiere que tú hagas y tú recibir la gloria y la honra por hacerlo. Eso es deshonra a Dios. ¿Tiene sentido? Y así hacen muchos hombres. Dan a los orfanatorios y no estoy hablando de ustedes, pero ustedes van a llevar comida y ropa. Y eso es bueno, pero si se hace con intención de mira lo que yo hago, entonces somos recipientes de esa honra, pero no de Dios. Pero si hacemos lo que debemos hacer para obediencia a Dios, entonces Dios recibe la gloria y la honra. Y Dios bendice a aquellos que lo honran a Él. ¿No? Que hay vuestras buenas obras donde hombre no ve, para que el Padre nos bendiga en lo público. Pero si nosotros hacemos nuestras obras para ser alabados de los hombres, la alabanza de los hombres la tenemos, pero no la de Dios. Ya tenemos nuestra paga. Y venían estos hombres quizás para recibir reconocimiento. Mira, nosotros somos también obedientes a esta ordenanza. Y él dice, no, pero hagan frutos dignos de arrepentimiento, que sus vidas cambien. Frutos dignos de arrepentimiento que tú no puedes seguir igual. Y aún dice, porque ellos tenían el concepto de que ellos seguían a Abraham. Abraham es nuestro padre. Y Abraham es un hombre que dio ordenanzas. Y los judíos decían, Abraham, nosotros seguimos a él. Yo no sé quién tú sigues, Jesús, pero nosotros seguimos a Abraham. Y Jesús le dijo, yo sigo a Dios, mi padre, el verdadero, y es el padre de Abraham también, el padre de la fe. Abraham fue el primero que creyó, pero en sentido del padre de la fe, pero con el sentido de que él también se sometió a Dios. Y estos hombres estaban siguiendo las ordenanzas, pero no a Dios. También dicen Hechos 2. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, aquellas vidas que oyeron la predicación, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis, aquí otra vez, como dije, el don del Espíritu Santo. Dios se derramará. Hay diferencia, por supuesto, hablando de la pregunta que tú hiciste anterior, de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas cuando somos creyentes, cuando recibimos a Cristo como Salvador. Y entonces hay una variedad de oportunidades donde Dios puede llenar nuestras vidas con más y más de su presencia. Eso se llama la llenura del Espíritu Santo. Y vemos el derramar del Espíritu Santo aún en los apóstoles que habían creído en el aposento alto, y muchas veces en el Nuevo Testamento donde la presencia, el derrame de los dones y la presencia del Espíritu Santo sobre el pueblo de Dios puede venir en cualquier momento, y debemos pedir por la presencia de Dios, por el derrame de sus dones sobre nuestras vidas, ¿no? Que seamos dotados por Dios, es esencial, no es algo para ignorar. Pero ellos fueron bautizados y vemos aquí que también la idea es que también recibieran dones de Dios. Y el último, bueno, sí, el último, 8. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco. Ahora estamos del el ejemplo del eunuco. Un hombre que estaba, que era judío por tradición, conocía de estas cosas y estaba leyendo en el libro de Isaías, pero no entendía lo que estaba leyendo. Y se le acercó uno de los siervos de Dios y después que le explicó las Escrituras y que Jesucristo era el cumplimiento de las Escrituras, estando por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y aquí Felipe, que le estaba explicando, le dijo, si creéis de todo corazón, bien puedes.
es decir, ser bautizados. Y respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aquí está la clara descripción. Creo en el Evangelio en general, creo que esto, lo otro. No, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. La fe es en Jesucristo. Sí, eso implica en todo lo que Él hizo y todo lo que hace y todo lo que Él es. Pero es en Jesucristo. Tu fe no puede ser en que Jesucristo fue a la cruz. Debe estar en que fue a la cruz. Pero debe estar en que Él es el que fue a la cruz. Porque si otra persona va a la cruz, tú no eres salvo. Si tú vas a la cruz, tú no eres salvo. El único que salva es Jesucristo. Tú puedes pagar por tus propios pecados y pagarás eternamente. Jesucristo pagó una vez para siempre para todos los que creen. La paga de Él es abundante, profunda. Es gloriosa y puedo decir, cumple el perdón de Dios eternamente y para siempre. Él pagó por todos los pecados de los que creen en Él. Y entonces versículo 32, y mandó parar el carro y descendió ambos a las aguas, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Así que es evidente que el bautismo sigue la decisión de un individuo de confiar solo en Jesús para su salvación. El bautismo nunca tuvo la intención de brindar salvación a un individuo, sino más bien identificar públicamente a una persona con Cristo. Así que hablando de las razones por qué, cuándo debo ser, otra vez, cuando me arrepiento de mis pecados. Y segundo, porque después de mi compromiso a poco después de mi compromiso ya que tengo oportunidad. Así que una cosa, hablando de esta segunda respuesta, ¿cuándo? Y debe ser no tarde, ¿no? Poco después de mi compromiso ya que tengo oportunidad. Es decir, de momento que tú entiendes, de momento que tú sabes que debes hacerlo, debes, ¿cómo es? Comprometerte, decir, Señor, yo quiero obedecerte en esto. Si hay algo que tengo que entender más, quiero aprender como lo estamos haciendo hoy, pero entonces no detener, quiero obedecer. Eso es lo que vemos en el eunuco. ¿Algo me detiene? ¿Algo previene que yo me bautice? No. ¿Puedo bautizarme? Lo único que detiene es si has creído o no. Si has creído, entonces nada te lo puede cohibir. Y entraron a las aguas. ¿Qué fue su confesión? Yo creo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Cuando digo poco después de mi compromiso, ya que tenga oportunidad, es que vemos esos ejemplados en las Escrituras. En Hechos 2, recibieron la palabra, fueron bautizados. Hechos 9, Ananías entró en la casa hablando con Pablo. ¿Te acuerdas que Pablo era Saulo de Tarsos? Él vio la visión donde Jesucristo se le manifestó en el camino y él cayó a la tierra. Sus ojos fueron cegados, él oyó la voz de Dios llamándolo, él creyó en ese día, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Obedeció a Dios, fue creyente en ese momento, pero estuvo por un tiempo en esa condición y lo llevaron a la casa de Ananías. Entonces vino Ananías a la casa y poniendo sus manos sobre él, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento que cayeron los ojos de sus camas, él recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Karime, una respuesta válida a tu pregunta se encuentra en este versículo también, el versículo 17 y 18 de Hechos 9. Le dijo, me has enviado para que recibáis la vista y seas lleno, esta palabra clave, del Espíritu Santo. Así que en su bautismo, que es ser lleno, pero no necesariamente su bautismo, porque él puede haber sido lleno en este momento que oró con él y cayeron las escamas de sus ojos. Y entonces él al instante que recibió su vista, levantándose, fue bautizado. Así que estamos hablando de cuándo, y fue en el momento adecuado, inmediatamente al entender que esto es lo que debo hacer en obediencia. Así que si tú quieres, si tú sientes con gran convicción que esto tiene que ser ya, nosotros podemos ir a buscar las aguas y hacerlo ya. Yo no voy a estar contra esa convicción tuya, ¿me entiendes? Claramente como iglesia queremos hacerlo de una forma ordenada, tiene sentido también, y organizarnos para hacerlo de una forma donde podemos juntos como iglesia hacerlo y que estén muchos testigos, podamos disfrutar ese tiempo como un testimonio de un bautismo en agua
delante de otras vidas. Hechos 10, Pedro, ¿puede acaso alguno impedir las aguas para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también con nosotros? Otra respuesta, Karime, que habían recibido el Espíritu Santo ya antes y ahora podían ser bautizados. ¿Ves? Así que ya tenían el Espíritu con ellos. Estos que han recibido el Espíritu Santo también pueden ser bautizados. Sí. Y mandó bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaban que se quedasen algunos días. Y Hechos 16. Y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa, hablando del carcelero. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándoles a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. El carcelero con toda su casa dice que creyeron y fueron bautizados todos juntos. Así que, ¿cuándo fueron bautizados? Esa es la pregunta que estamos contestando. Inmediatamente. No hay necesidad de prolongar, de dar. Tú no necesitas 10 clases más, no necesitas 5 meses más en el Evangelio, no necesitas. Si tú has creído y tú sientes esta convicción de parte de Dios de tomar el paso, ¿cuándo es? Tan pronto como la oportunidad ya esté a la mano. Y tú puedas hacerlo. Cuando tengas aguas, puedes hacerlo. Es más, algunos creen que una de las razones que algunas iglesias, aún evangélicas, entre ellos están los presbiterianos todavía no bautizan algunos necesariamente sumergidos. Algunas veces lo hacen solamente como los católicos, poniendo agua en la frente. Algunos piensan porque en algunos periodos en la historia de la iglesia, algunos grupos encontraron que no tenían aguas accesibles y todavía querían ser bautizados, así que usaban aguas simplemente en un pozuelo y se salpicaban como evidencia que estaban siendo bautizados por decadencia, que no tenían ríos o lagos o formas de hacerlo de una forma más abundantemente. Y dicen que quizás una de las prácticas de rocío de aguas vino de eso. Pero claramente en toda la escritura siempre es algo de inmersión, que veremos pronto ahora. Así que esa es la próxima pregunta. ¿Quieren hacer un paro por un momento? ¿O estamos bien? ¿Estamos bien? Pregunta. Muy buena pregunta. Esta no está en nuestra lista, pero nos acercamos a esta pregunta en una de las respuestas. El bautismo en agua no tiene que ser por un sacerdote, no tiene que ser por un pastor, no tiene que ser por un líder de la iglesia. La verdad es que el bautismo en agua solamente, legítimamente, debe ser por otro creyente. Porque una persona que no cree no sabe lo que está haciendo. La realidad es que debe ser público, debe ser en agua como evidencia que estamos obedeciendo como él explicó, pero no tiene que ser ningún líder. Yo estudié en lo secular en un colegio que se llama Florida College, que está en Temple Terrace, Florida, y ese colegio era un colegio cristiano, pero un colegio se llama Church of Christ, Iglesia de Cristo. Y ellos no creen, tenían ciertos problemas con lo que es salvación. Ellos creían que tú tenías que ser bautizado para ser salvo, lo cual la Biblia no enseña. El bautismo es evidencia que eres salvo. No se bautiza uno para ser salvo. Pero porque ellos creían eso, ellos les enseñaban a todos sus estudiantes, todos sus discípulos, que ellos les enseñaban cómo bautizar a otras personas. Porque inmediatamente que tú creías, tú no eras creyente todavía, conforme a su creencia, tú tenías que ser bautizado para ser creyente, para ser verdaderamente salvo. Así que creer más bautismo equivalía para ellos como salvación. Así que ellos practicaban que todos estaban instruidos a cómo bautizar a una persona, por si compartían el evangelio con alguien y creían, entonces tenían que llevarlo al bautismo, porque si morían antes de ser bautizados, fracasaban y no eran salvos con respecto a la creencia de ellos falsa, errónea. Pero cualquier persona que es otro creyente debe ser una persona, yo considero, madura en la fe, que sabe lo que está haciendo. Y si hay oportunidad, si es un tiempo oportuno, es bueno hacerlo. También yo creo que como algo más
cotidianamente justo. Debe ser público como en la iglesia. Debe ser una manera donde nosotros como iglesia estamos rectificando que esta persona sí ciertamente está siendo obediente al Evangelio. Si tú estás viviendo en desorden y tú no quieres obedecer a Dios y vivir en orden a Dios, yo te dijera, mira, pon tu fe en Cristo primero, ¿no? Y te voy a enseñar a hacer esto, lo que estoy haciendo en esta clase. Yo no voy a llevar a una persona a las aguas si ellos no pueden confesar fe en Jesucristo, porque eso está en errado. Eso es religiosidad. Aún Juan Bautista cuestionó a aquellos que vinieron diciendo, muestren arrepentimiento primero antes de entrar a las aguas. Muestren que verdaderamente han venido a Cristo antes de confesarlo públicamente y entrar a las aguas. Es lo que le estaba diciendo a los fariseos y los saduceos. Que venía así que cualquiera que es creyente, y yo indicaría mejor fuera un creyente maduro. Y debe ser público, en el sentido que es un acto público, es externo. Es un testimonio. Es bueno invitar, por ejemplo, a tus familiares, otras vidas que no conocen o que sí conocen, para que ellos vean y evidencia que tú has hecho un compromiso con Cristo, que tú le sigues. ¿Bien? Voy a poner un par